análisis técnico, por un lado. Donde primero hacíamos el examen visual o el análisis visual, y aquí veíamos velas, tendencias, soportes, resistencias. ¿Qué va? Patrones de gráficos. Patrones. Patrones de gráficos. Ok, patrones que no hemos visto, y eso vamos a ver ahora. Patrones gráficos. Indicadores o osciladores. Ok, después pasamos al análisis cuantitativo. Cuantitativo, y aquí vamos a ver osciladores, Estrategia. ya, índices, estrategias, Riesgo. riesgos, y finalmente teníamos los sistemas profesionales de trading. Más o menos ese es el resumen del análisis técnico, ¿cierto? Habíamos visto ya qué significaban las velas, yo creo que no hay duda de qué significa cada una de las velas. Habíamos visto que, señor, buenas. Habíamos visto que existían tendencias y que era fundamental distinguir las tendencias en los gráficos porque los operadores o los inversionistas siempre trabajan o siempre operan en el mercado a favor de la tendencia y nunca en contra. Luego determinamos los soportes y las resistencias como precios psicológicos, tanto de piso como de techo, en los cuales los inversionistas de alguna u otra manera respetan y hacen que los precios caigan llegados a esos niveles o suban llegados a esos niveles, dependiendo si los inversionistas encuentran barato o caro ese precio. Y lo que no hemos visto son los patrones gráficos. ¿Qué son los patrones gráficos? Los patrones gráficos significan que son dibujos que van haciendo las cotizaciones o los precios de los activos que de alguna u otra manera siempre se comportan de la misma manera. Entonces, cuando estamos frente a uno de esos dibujos o patrones, los precios tienden a salir hacia un lado u otro dependiendo si ese patrón es de continuación o de reversión de tendencia. Por lo tanto, insisto, parte fundamental aquí es distinguir si el gráfico está teniendo una tendencia positiva o una tendencia alcista o negativa, y por tanto, teniendo eso como primera fuente más los patrones gráficos, podríamos incluso tomar alguna decisión solo con un indicador. ¿Se acuerdan que antes habíamos dicho que veíamos la cotización del precio, veíamos las velas y tomábamos una estrategia? Y esa estrategia se confirmaba a lo menos con dos indicadores, ¿se acuerdan? Pero cuando existe un patrón conocido en el mercado, podría entonces podríamos solamente apoyarnos en uno solo y no en dos.
Entonces, como les dije, vamos a tener dos tipos de formaciones o patrones de gráficos. Y las formaciones son estructuras que se forman con las distintas velas en un periodo de tiempo. Y cada vez que uno las detecta, puede automáticamente establecer una hipótesis de que el precio se va a mover hacia uno u otro lado. Obviamente los patrones de reversión de tendencia son aquellos que una vez que lo detectamos van a cambiar la tendencia del gráfico. Es decir, si el gráfico tiene una tendencia alcista, lo más probable es que el precio caiga. Y si estamos en una situación donde el mercado esté bajista y detectemos este patrón, lo más probable es que el precio suba. Y así como hay patrones que son de reversión, también hay patrones que son de continuación de tendencia. Profe, Claro. eso lo vemos cuando usted explicó en la clase anterior que cuando estaba, por ejemplo, hay una vela arriba, ¿cierto? Alcista. Alcista. Y la siguiente, usted decía que, por ejemplo, había que aplicar el ejercicio en la siguiente vela, así que apenas cambiase a roja. ¿Es ahí, en ese preciso momento, se aplica la reversión? No. Hay que distinguir entre dos cosas. Una cosa es cuando nosotros tenemos un gráfico así, ¿cierto? Y automáticamente establecíamos una resistencia arriba y un soporte de los precios mínimos. ¿Se acuerdan que hacíamos eso? Sí. ¿Sí? Que había un precio psicológico que cada vez que el precio tocaba un nivel psicológico, por ejemplo, en la resistencia, el precio tendía a caer porque los inversionistas encontraban que era caro, ¿cierto? Y salían a vender en masa, ¿sí? Y cuando iba para el precio abajo, en el soporte o en el suelo, los inversionistas tenían o pensaban que el precio ya estaba de forma barata y por lo tanto en masa salían a comprar y elevaban el precio, ¿sí? Cuando sucede esto, y en esta vela que está aquí cayendo, es roja, porque va cayendo, ¿sí? Yo para comprar el activo tengo que esperar la siguiente vela. Y la siguiente vela tiene que ser alcista. Eso me indica que el precio va a rebotar justamente en ese nivel. Por lo tanto, solamente me estoy fijando en dos velas. Pero me estoy fijando en dos velas producto de que he detectado un soporte y una resistencia. Lo que estamos hablando acá es que ahora vamos a encontrar una serie de velas que forman un patrón y que ese patrón se repite por lo general en la historia del trading o de inversiones. Entonces, de esos patrones vamos a tener patrones de resistencia, patrones de reversión de tendencia como patrones de confirmación de tendencia o de continuación. Profe, si hay una prueba, ¿usted lo va a usar como confirmación de tendencia y reversión o como conciliación y cambio de tendencia? ¿Cómo? Lo que pasa es que ese término tiene puede usarse de dos maneras, que era la conciliación de tendencia o confirmación de tendencia. Lo mismo. Pero por ejemplo, si usted está en una prueba, el que va a ocupar va a ser confirmación y reversión. Sí. Sí, ya, eso quería saber. Sí. Formaciones, la más conocida del mercado y la más, yo diría, confiable. Y vamos a empezar con las formaciones de reversión de tendencia. Es la famosa figura del hombro, cabeza, hombro. ¿Ustedes lo han escuchado alguna vez? Jamás. Yo solo la pim. Hasta no era. También lo he escuchado. Sí.
a brillar. Ah, bueno, esa la nueva. Más o menos. Emula lo que es una figura humana, con un hombro en un pic, la cabeza más arriba y con el segundo hombro al nivel del primero. Esta es una figura de reversión de tendencia, quiere decir que una vez que nosotros podemos detectar esta formación, el 95% de las veces lo que pasa después se repite en la historia. Y por lo tanto, por eso es tan importante detectar este tipo de operaciones, porque la gente que invierte y que juega en la bolsa y que compra y vende, lo que necesita es, de alguna u otra manera, la mayor tranquilidad al momento de hacer movimientos. Y por lo tanto, una de las cosas que más da más tranquilidad es encontrar un patrón y establecer entonces una estrategia en relación a ese patrón. Profe, ¿Mm? esta variación o este hombro, cabeza, hombro y todas estas figuras también aplican para el tema de la compra y venta de dólares. Sí. Me parece ¿Se que aplica la misma estrategia en todos los...? en todos los activos que se permiten tradear en el mercado, tipo de cambio, commodity, tasa, acciones, opciones, en todas las que se puede comprar y vender, se puede detectar este tipo de figuras. Profe, hombro, cabeza, hombro quiere decir abajo, sube y baja. Lo que quiere decir hombro, cabeza, hombro es básicamente que vamos a tener un primer pic que está aquí. Ok. Aquí está el primer hombro, ¿sí? Es una subida con una pequeña montaña, baja hasta una línea que vas a hacer un soporte, porque automáticamente rebota el precio. El precio tiende a subir, pero ahora a un pic más alto, que vas a hacer la cabeza, ¿ya? Y el siguiente nivel, o el siguiente pic, dado después de rebotar nuevamente en el soporte, tiene un segundo hombro que está a nivel del primero. Si se fijan, hay un hombro que es una pequeña montaña, ¿cierto? Que es el primer pic del precio. El precio cae hasta un soporte. Acuérdense que los soportes son precios imaginarios. El precio sube, pero esta vez con mayor volumen, hasta un pic más alto. Y luego se repite la historia hasta que nuevamente se repite el segundo hombro, que está, insisto, a nivel del primero. No tiene por qué ser tan exacto, pero básicamente que tenga una simetría entre lo que ustedes conocen como un hombro, cabeza, hombro. Una vez que sucede eso, que nosotros detectamos que estamos aquí, que se ha dado esta figura, el primer pic, precio devuelve hasta Soporte. el soporte. En este precio, los inversionistas creen que el precio está barato. Existe un segundo pic donde la cabeza está mucho más alta, o sea, en movimientos con mucho más volumen, ¿ya? De compra. El precio nuevamente busca perforar el soporte y no se lo puede llevar. El precio tiende nuevamente a respetar el soporte hasta llegar al tercer pic, y este pic ya no es tan alto como la cabeza, pero sí está a nivel del primer hombro. Y una vez que el precio va a buscar nuevamente el soporte, es cuando generalmente siempre sucede lo mismo. Se repite la historia. No sucedió lo mismo porque ahí se fue hacia abajo. Por eso es. Una vez que empieza el hombro, ¿cierto? Sigue la cabeza, sigue el segundo hombro
En este momento, cuando el precio rompe este soporte, es donde nosotros tenemos que actuar. Porque generalmente sucede lo mismo. Tendencia primaria es alcista, porque el primer hombro parte con una tendencia alcista, y una vez que rompe esta línea que se llama línea clavicular, ¿qué es lo que vamos a hacer? Esperar la confirmación. Vamos a esperar que el precio rompa el soporte, y una vez que el precio rompió el soporte, lo que vamos a hacer es vender el activo. ¿Por qué vender el activo? Porque lo que sucede siempre es que una vez que se rompe el soporte, el precio siempre va a buscar la distancia entre la línea clavicular y el pic de la cabeza. Esa distancia que está acá, que es una cuarta, siempre la va a buscar acá, hacia abajo. Es casi simétrico. Pero eso no será bueno esperar y comprarla ahí abajo. Por eso tienes que vender para poder comprar abajo. Por eso te dice que La tendencia es alcista porque los primeros hombros hacia el alza. ¿Sí? Nosotros estamos esperando tomar posiciones en relación a comprar o vender el activo. ¿Sí? Independientemente si tenemos el activo o no. Recuerden que nosotros podemos comprar y vender el activo teniéndolo o no teniéndolo en los mercados financieros. Entonces, cuando sucede esto, cuando sucede esta figura, ¿sí? Lo que nosotros estamos esperando acá, una vez que se armó el primer hombro, después que se armó la cabeza y después que se armó el segundo hombro, nosotros lo que vamos a esperar es que si el precio rompe el soporte. Si el precio rompió el soporte, por ejemplo ahí, es hora de vender. ¿Y vender qué? Vender el activo en este precio y volver a comprarlo donde la distancia que existe entre la línea clavicular y la cabeza, yo la voy a extender de aquí hacia abajo, ¿sí? Y sé que siempre, o la mayoría de las veces, 95% de las veces, el precio va a ir a buscar ese nivel, hacia abajo. Entonces voy a vender acá, mi estrategia va a ser vender acá y comprar en ese nivel. Y si yo fuera así más arriesgada, ya viera que ya se formó el primer hombro, la cabeza y que el precio está en el segundo hombro, ¿me convendrá más venderlo ahí, en la cabeza del segundo hombro? O sea, a ver, indudablemente es que a mí me convendría venderlo acá arriba. Pero aquí yo no tengo la certeza de que esta figura se va a generar después. Claro, por eso elegí el segundo hombro, porque ya se vio el patrón. No, porque ¿qué es lo que pasa? Esta es una línea de soporte, ¿cierto? Lo que puede hacer aquí el precio es o rebotar nuevamente, ¿sí? Que existe la posibilidad de que rebote, porque es un soporte. Yo no tengo que hacer nada. O sea, me quedo inmóvil en el mercado esperando el movimiento nuevamente o que me dé algo la iniciativa, la estrategia para tomar otra decisión. Lo que pasa es que tengo que tener ojo, si es que esta figura se da, ¿cierto? Y acá tengo mi línea de soporte y el precio rompe la línea de soporte, automáticamente me tengo que entrar en el mercado. O sea, tiene que darse todas esas cosas. Primer hombro, la cabeza, segundo hombro, y que el precio tiene que romper ese soporte o esa línea clavicular que se llama. Si rompe, si se repite, lo dejamos en Claro, o sea, si el precio tendiese a rebotar nuevamente en el soporte, la verdad ya la estrategia no es un hombro cabeza hombro. Ya no tiene sentido. Claro, si ustedes se fijan en la segunda imagen, tenemos un hombro cabeza hombro invertido. Tenemos un hombro aquí, la cabeza más abajo y un hombro que está en la línea con el primero. La única diferencia es que está invertido. En vez de estar mirando como una persona normal, está hacia abajo. Bueno.
Crucificado al revés. Profesor, ¿y cuándo se forma el pullback en la forma de reversión hombro, cabeza, hombro? ¿Cuándo se forma el qué? El pullback. Buena pregunta. Primero, ¿qué es un pullback? Es cuando el preso al romper el soporte busca revertir a la tendencia que tenía actualmente, ¿o no? Exactamente. Es cuando el precio, una vez que rompe un soporte o una resistencia, siempre va a tender a volver a esa resistencia o ese soporte, porque básicamente es un precio psicológico. Entonces, hay fuerzas que van a empujar el precio hacia arriba y fuerzas que van a empujar el precio hacia abajo, tratando de siempre mantener los soportes y resistencia. Pero insisto, acá en el hombro, cabeza, hombro, cuando se forma la figura, en la figura 1, en la que está normal, nosotros vamos a esperar que se forme el hombro en el primer pic, el segundo pic más arriba, la cabeza, y el tercer pic a nivel del primer hombro, y vamos a esperar que el precio rompa el soporte. Si lo rompe, lo que vamos a hacer automáticamente es vender la posición y comprar en la proyección del precio, en la distancia que hay entre la cabeza y la línea clavicular, una vez que rompió el precio, el soporte, desde el soporte hacia la misma distancia entre la cabeza y la línea clavicular. Entonces yo tendría que recién ejecutar cuando aparezca el tercer hombro. No, la ejecución es cuando el precio rompe la el clavícula. soporte. Antes La no. línea clavícula. Nosotros entramos aquí. Ahí. Ah, ok. Una vez que el precio rompe el soporte y que se da la figura. Si no, no. Para el hombro revertido es lo mismo. Es lo mismo, fíjense. Primer pic hacia abajo, ¿cierto? Tenemos acá, en vez de un soporte, tenemos una resistencia. Se da el primer hombro invertido. Va a buscar el precio, tratar de perforar la resistencia. No puede, el precio psicológico es más fuerte. Hay un movimiento con un mayor volumen, ¿cierto? Llegamos a un segundo pic que es más Bajo. alto, más alto en el caso de allá, más bajo en el caso de acá. Y eso significa que hubo un movimiento con mayor volumen. Luego el precio vuelve nuevamente a la resistencia, no es capaz de llevársela, genera un nuevo hombro que está al nivel del primero, y ya tenemos entonces la resistencia y la distancia entre la línea clavicular y la cabeza. Esa misma distancia que existe aquí, ¿sí? Vamos a esperar de que si el precio rompe la resistencia, vamos a hacer lo mismo. Es decir, vamos a comprar una vez que se confirma la ruptura de la resistencia, aquí. Vamos a extender esta distancia aquí, acá, y vamos a vender aquí. Por lo tanto, nuestro movimiento es ese. Esa es nuestra utilidad. Profesor, y esa línea, ¿cómo se llama? Línea Clavicular. no importa que sea pareja, puede tener desviación. Las dos están con desviación. Exactamente. Puede tener desviación. No tiene por qué ser tan derecha. De hecho, no sé si hay otro ejemplo acá de ¿Cachai? ¿Por qué se estaba? Se supone que es tu soporte. Porque ahí pareciera como que fuese la... Cabeza, hombro, cabeza. Ah, sí, resistencia. Ahí pareciera que fuese resistencia. Ahí. Había una pequeña antes del hombro, que le mencionamos. Ese siempre tomando el podemos video. tener uno entre medio. ¿O cuál es el rango? Porque si, por ejemplo, me sale otro hombro por acá, me lo otro. ¿De qué estamos hablando? ¿De ese?
¿Cuánto es como lo que tengo que considerar que el siguiente es hombro? Porque quizás ya hay mucho rango y ya no es. No, lo que pasa es que va a depender un poco de del gráfico que tengamos. Yo puedo tener un gráfico de velocidad mensual y voy a tener la distancia entre los hombros años. Entonces, ¿Pueden haber subidas entre sí, esos hombros? efectivamente, pueden haber. Profe, como para operar en eso, ¿cuál es el rango de tiempo que se vive? Yo estuve en investing.com y tiene rango de 5, 15 horas, días. Lo que pasa es que ¿Cuál es lo más óptimo para operar en esa medida? Para buscar ese tipo de gráficos. generalmente los que buscan este tipo de gráficos trabajan entre velocidades de velas de un día a una semana. Así necesitáis un poco más de tiempo, a veces meses, para que se generen estos patrones. O sea, se pueden dar en el corto plazo, pero la verdad es... Claro, pero por volatilidad, por ejemplo, del dólar. Porque a eso estoy apuntando yo. Para operar con el dólar. ¿Se puede dar en los plazos de los 5 minutos? Muchísimas veces. Sí, porque hoy día por lo menos tuvo media hora así. Sí. Entonces, señores, una vez que se da un hombro cabeza a hombro, bajo la certeza de lo que sucede después, porque básicamente lo que sucede después siempre es igual, es la única formación, no sé si es la única, pero es una de las únicas formaciones que yo ni siquiera necesito un indicador para tomar la decisión. Si yo detecto un hombro cabeza a hombro y estoy seguro que es un hombro cabeza a hombro, entonces lo que puedo hacer fácilmente es, incluso sin tomar partido o sin tomar otros indicadores o otros osciladores, puedo tomar la decisión de comprar o vender. Por ejemplo, si ustedes buscan en la web algún hombro cabeza a hombro, van a salir infinidades de... ¿No? Todos. Sí, no sabe nada. No sabe lo que es. Por ejemplo, Actualización al público para estar. No sé. ¿cómo? Sí, ya se me ofrece. Por ejemplo, acá hay claramente un hombro cabeza a hombro de una cotización de un activo normal. Donde es un hombro cabeza a hombro invertido. En sí lo importante entonces es que el primer hombro y el primer precio más bajo en este caso y el tercero tienen que estar en el mismo punto o similares, ¿o no? Para que se forme un hombro cabeza a hombro, independiente de la volatilidad que tenga la acción en intermedio entre ellos. Sí, independientemente de la volatilidad. Acá, este hombro que está redondeado, ¿cierto? Sí. Que está aquí, tiene que estar primero a nivel de este. Segundo, es que entre ambos hombros tiene que haber un pic más alto. En este caso más bajo porque está invertido, ¿cierto? Y esta línea clavicular, una vez que se perfora, en ese caso, entonces ejecutamos nuestra estrategia. ¿Cuál es la estrategia? Esta tendencia primaria va cayendo, ¿cierto? Va cayendo. Por lo tanto, una vez que rompe la línea clavicular, lo más probable, y como su
nombre lo dice, es una figura de reversión de tendencia. Es decir, el precio va a salir disparado hacia el otro lado. La tendencia primaria es bajista, por lo tanto, ¿hacia dónde va a salir el precio una vez que rompa la línea clavicular? Alcista. Alcista. ¿Qué hago? Compro. ¿Y dónde coloco mi take a profit? Es decir, mi toma de utilidades. Del cuello. Exactamente, entre la distancia de la cabeza y la línea clavicular la voy a proyectar de aquí hacia arriba, que está por ahí más o menos, y ahí voy a vender. Profe, yo tengo una pregunta. ¿Usted ve ahí el precio o el tiempo? ¿Cómo O se sea, llama? la distancia. Ver la distancia del... Es que yo podría verlo, por ejemplo, cuánto se va a mover, por ejemplo. No sé, está en 20, no sé, y llega a 30. Es 7 dólares. Porque también son horas. No sé si me explico. No, porque estamos El vertical. largo de esa línea. Me imagino yo... el largo Yo del creo que canilla precio, po. La ponemos arriba. Precio, claro. son precios. Ah, ya. El vertical. Hay que esperar El hasta resultado, que perdón. Ese. llegue a ese El límite resultado en cualquier del tiempo. Ya, ya. Sí. La estrategia es comprar aquí y poner el take a profit ahí arriba, ¿cierto? Que se ven precios. Llegado al precio y arriba, yo voy a vender. Ujú. El precio puede seguir subiendo, pero si soy fiel a mi estrategia, necesito vender ahí. O sea, si la distancia entre la cabeza del hombre, de la figura y la línea clavicular son 10 pesos, entonces yo voy a esperar que una vez que rompa la línea clavicular, el precio suba a 10 pesos para vender la posición. Ya, ya, ya. Y esto es una prueba más o menos cómo se varía. ¿Cómo se daría? Una prueba. Así mismo. Por ejemplo, ¿Qué hombre cabeza alta, no? yo te puedo poner un gráfico donde te diga, identifica qué figuras ves en el gráfico. ¿Ya? No tiene por qué ser el hombro cabeza hombro, puede ser otros que vamos a ver después. Pero el nombre sería eso, no sería cabeza hombro, no Sí. sé, bandera. Exacto. ¿Qué significa que sea un hombro cabeza hombro? Que tiene que darse el primer pick en un precio imaginario, luego tiene que haber un soporte, una resistencia, dependiendo si el hombro cabeza hombro está invertido o está de forma tradicional. Tiene que darse un pick más alto o más bajo en este caso, ese que está invertido, porque hay un mayor movimiento de volumen. Luego el tercer pick tiene que estar a la altura del primero, y una vez que el precio rompa, en este caso la resistencia, en ese caso yo tomo la opción de compra del activo y tomo mi take a profit donde en la distancia que existe entre la cabeza, del hombro cabeza a hombro y la línea clavicular proyectada. Señores, pillar esta figura en la plataforma de trading es ganar dinero. ¿De qué? ¿Cómo dijo? Es ganar dinero. Así se gana dinero la gente que trabaja en esto. E insisto, esta figura es la más confiable que existe. Entonces, una vez que alguien la detecta, el que no haga nada significa que está dejando dinero en la mesa. ¿Y esta figura se puede presentar en cualquier fase, en fase primaria, secundaria, la podemos En ver? cualquier caso. Tiempo. Por eso su compañera leyó la guía. Fase primaria de 9 a 18 semanas y la segunda, y menos de la fase primaria, La secundaria es menor a 9 meses. entre 9 y 18 la primaria. La Pero primaria si del tenés mayor a 9 menos de 9 y como 18 menos de meses. menos de 9. En menos de 9 meses ya pasaría a ser como al diario y pasaría a ser la secundaria, ¿o no?
¿Qué hablan? Como tú miras el gráfico, las fases como tú miras el gráfico. Sí. Cuando tú miras en fase primaria estás hablando de 9 meses en adelante. Hasta dice. Cuando vas a ir a largo Hasta plazo, 18. a invertir a largo plazo. Y después. Fase secundaria es cuando lo miras en periodos como más acotados. Y después vendría la tercera cuando tú lo estás mirando Pero como que a esté diario o anotado, a la hora. fase primaria de nueve Repite, meses por en favor. adelante. De 9 También meses. pueden ir aquí, ahí sale la explicación. Sí. Y la Pero, ¿qué secundaria. no estaba? Increíble. Periodos mensuales. Y la tercera son diarios o por hora. ¿Y vieron los techos, los dobles techos, no? Ahora viene eso. No, todavía no. Aquí tenemos otra. Nuevamente invertida. La cabeza está media rara. Fíjense que la línea clavicular no tiene por qué ser tan recta. En este caso sí que hay una Eso me tendencia estaba contando yo bajista. delante. Sí, Sí, sí. sí. Tendencia primaria de la figura, Tendencia primaria bajita. Bajita. bajista. Tendencia primaria. Que está invertido. Pues. Se genera el primer hombro. ¿Sí? El precio tiende nuevamente a subir a la línea clavicular, en este caso la resistencia. No es capaz de llevárselo. Nuevamente baja a un pic más bajo, que hace la forma de cabeza. Nuevamente sube el precio, nuevamente la resistencia no es capaz de llevársela. Lo toca la sombra, sube bien. Corrige el precio nuevamente hasta un hombro siempre a nivel Del otro. primero. ¿Sí? Es decir, para que esta figura se dé, este hombro tiene que estar a la altura del primero, si no, no va a funcionar. El precio nuevamente va a buscar la resistencia, ¿sí? Y una vez que la perfora, si es que la perfora, nosotros vamos a tomar decisiones. Si no se perfora, no se toma decisiones. Entonces aquí vamos a comprar, porque esta es una figura de reversión de tendencia. Y si la tendencia primaria es bajista, entonces lo que va a hacer el precio es Subir. salir al alza. Por lo tanto, voy a comprar aquí. ¿Y dónde voy a vender? Cuando tenga la misma distancia. De la cabeza hasta la En clavícula. esta distancia. Sí, pues. No sé si estoy estudiando medicina al final. Casi dos cuartas hacia arriba. Es anatomía, Van a, insisto, van a esperar que el precio llegue 2/4 hacia arriba. Y si no llega, no sé qué esperar. Hay Que esperar. Sí. Está en el 60. Una de las cosas donde fracasa el inversor es cuando no es fiel a su estrategia. No, espera. No tiene Cuando ansiedad, sea- no tiene ansiedad. Si yo dije que voy a comprar en ese nivel y voy a vender 2/4 hacia arriba, tengo que vender cuando el precio llegue allá arriba. Si es que el precio se demora 1, 2, una semana, un mes en llegar, no importa. Esa es mi estrategia. Profe, ¿qué pasa si nunca llega a esa distancia, a ese valor que nosotros esperamos y vuelve a caer el precio? ¿Se formaría otra figura? ¿Qué se hace ahí? Se forma otra resistencia. No, lo que pasa es Eso que no pasa, por lo que dice. Insisto. Dice que la historia se repite. cuando uno toma decisiones en el trading o en el mundo de las inversiones y ve patrones gráficos como esto, uno toma una decisión de comprar o vender. ¿Ya? Lo que uno tiene que tener en cuenta acá siempre es que yo voy, en este caso, a comprar en ese nivel, voy a establecer mi take a profit, es donde voy a tomar mis utilidades, que es 2/4 hacia arriba, pero además, el último punto es donde voy a poner mi stop loss, porque efectivamente puede que mi percepción de la realidad no haya sido el hombro cabeza a hombro y la figura no se dé. Probabilidad es que no se dé poca, pero existe. Como todo inversión. Entonces, ¿dónde voy a poner mi stop loss? ¿Dónde voy a poner mi stop loss? En la No, línea pues, de en la inversión. No, pues No, eso es para de take a profit perder. es 2 cuadras hacia arriba. en la resistencia. ¿Dónde voy a poner mi
El stop El loss hombro, debería ponerse el en hombro. en el soporte El- que se va a formar al En la tomar el línea alza, ¿o no? clavicular. Ah, Porque si voy a tomar la tendencia hombro, cabeza, hombro, al final el precio debería tender al alza, ¿cierto? sí. Entonces, cuando voy a tener mi take up profit, debería ser mi nueva resistencia, por ende, debería tener mi nuevo soporte en donde comenzó Donde la comprar, tendencia donde alcista y compraste. debería colocar el stop loss. A ver, voy a bajar un poquito de esto. Yo diría que donde empieza lo pierde. Yo igual. El stop loss debería estar en el valor del precio que compras. Por eso, ahí me indico, pues debería colocar Ahí el mismo, stop ahí loss. mismo lo borro. En la línea clavicular. Oh, Ya, dijimos que una vez que yo detectaba una resistencia y el precio perfora esa resistencia, automáticamente esa resistencia pasa a ser un soporte. Correcto. ¿Cierto? Eso lo hicimos la semana pasada. Por lo tanto, si yo fuera un tipo conservador, esperaría que el precio rompa la resistencia, ¿cierto? Voy a comprar aquí, voy a poner mi take a profit 2 cuartas hacia arriba, o mi toma de utilidades, que es lo mismo, ¿cierto? Aquí, supongamos que esa distancia es la misma que existe acá, sí. ¿ya? Y voy a poner, o debiese poner mi stop loss Ahí, po. justo aquí. Sí, po. Donde mismo pensaba ahí. Claro, Porque en la línea que era resistencia y que ahora pasa a ser soporte. soporte. ¿Cuál es el riesgo de eso? Parar de perder. Take up profit, ¿qué es? ¿Para qué? Perder. Toma de utilidades. Y el stop loss, ¿cómo utilizas? Para la pérdida. ¿Profe? ¿Y ahí qué quiere decir cuando el punto, el precio máximo haya pasado la resistencia? No dice nada. El precio máximo. Ahí cuando se forma el primer hombre. Ah, pero fue una sombra. No fue la vela. Ya. O sea, para que toda esta figura se vaya al tacho de la basura, es Tiene que ser una vela. No. que rompa, en este caso, la resistencia. Acá solamente fue una sombra. Un precio máximo. ¿no? Claro. Creo que nadie transó ese precio. Ujú. Ejemplo. ¿Dudas acá? ¿No? ¿No? Entonces el stop loss es en la línea clavicular. En este caso sí. Era la línea. Sí, pues, era la resistencia. ¿En esa figura o solamente? Esa se transforma en tu soporte. Pero esta figura que es un hombro, cabeza, hombro invertido, ¿cierto? Como esta línea era una resistencia y el precio la perforó allá arriba, ya no pasa a ser una resistencia, sino que pasa a ser un soporte. En ese caso, entonces, es mi stop loss, estaría en la misma línea. Profe, en ese caso, para tomar la clavícula, ¿Ah? ¿qué se está considerando? ¿La sombra del... O sea, la sombra del... ¿Cómo se llama? De la primera alza después de la cabeza? Porque, según entiendo, allá donde termina la resistencia, yo debería haber esperado la siguiente vela, que haya sido verde, y desde ahí generar la resistencia. Claro, es decir, una vez Claro, que tenía que haber esperado el límite de arriba. una vez que esta vela rompió el soporte, o sea, perdón, la resistencia, ¿cierto? Yo debería haber esperado la siguiente vela que sea verde también, para aquí haber tomado la posición. Ya, pero la pregunta es por qué la resistencia no está a nivel con el top de la vela. ¿Cómo la determino? ¿Por qué no está pareja? Claro. Yo no tomo 2 puntos. Porque la vela tiene que romper. Voy. ¿Por qué Vaya. ¿Por qué no está acá? ¿Por qué no está ahí? ¿Cómo determino yo que aquí va a ser mi resistencia? Ah, porque Porque se supone que debería tener otra variación hacia abajo y de ahí yo considerar que es la resistencia, ¿no? ¿qué es una resistencia? El precio máximo donde máximo. los inversores consideran que es un precio máximo para invertir. Pero además, ¿qué tiene que darse? Que los puntos Que 2 puntos máximos. Quedó. máximos Que los sean- puntos máximos, se o sea, que conecten. yo a través de una línea recta pueda unir a lo menos 2 puntos máximos. Correcto. Claro. Por lo tanto, Ah, claro.
Por lo tanto, ahí estamos uniendo. El rojo de allá. Con el verde Estamos acá. uniendo este precio máximo Sí. con el primero. Sí. Ah, ya. Por eso que se tomó una línea así. Ahora, aquí, por eso te digo que aquí esto es sumamente visual. Aquí es sumamente visual porque incluso yo la puedo haber hecho más plana y haber tomado este precio y haberlo juntado con esto. Claro. Y por lo tanto mi resistencia está mucho más abajo. Y hubiera Pero tomado la la figura se decisión ahí. repite igual. Aquí no puedo dibujar porque estoy en un... Profe, si yo veo esa figura, Pero con el... y usted dijo que al simplemente verla yo tenía que, o sea, me daba cuenta que era una hombro, cabeza, hombro. ¿Me perjudicaría colocarle los índices? ¿Índices se llaman? Pero el ese stop cuantitativo, loss. No. Los índices. Sí, Ah, sí, no, pues. sí, El claro, RSI. colocar El análisis para cuantitativo. ver. No, de hecho te jugaría a favor. Ah, ya. Te jugaría a favor. Lo que pasa es que estas figuras, como dice Fernando, son tan rápidas en el mercado que quizá el empezar a fijarte en los indicadores te lleva a perder tiempo. Ah, no se dan ya. Recuerden que estas son inversiones donde uno intenta ganar dinero en el corto plazo. Días, horas y días. Ahora sí, días. Hora y día. Pero efectivamente te puedes apoyar Ahí dijo. y sería mucho mejor aún apoyarte en los indicadores. El que ve por día apuesta por semana, ¿no? Diario y semana. Ahí dijo. Ese tipo tiene más tiempo. Está más apurado. Pero ese tiempo que pierdes en tomar la decisión es dinero que dejas en la mesa. Profesora, hablamos sobre que entra a más largo plazo, más ganado el inversionista. El otro día tuve una discusión precisamente con mi hermano, que es ingeniero, y está viendo todo este tema de la inversión y él está invirtiendo a muy corto plazo en la tercera. Y me discutió mucho ese tema, me dijo que se ganaba mucho más en corto que... Pero depende qué tipo de... Entonces, para discutir todo el día, porque hay personas que han ganado mucho más en largo y otras personas que han ganado también en corto. Yo creo que depende del tiempo que le vaya a Es dar. que el del corto nunca va a saber si ganó más el largo. En el mercado en el que estoy invirtiendo. No, yo lo que dije, a ver. Yo lo que dije, ¿un inversionista puede ganar dinero en el corto plazo? Sí, efectivamente. Si no se pudiera ganar dinero en el corto plazo, no existiría gente que invirtiera en el corto plazo. ¿Hay gente que gana dinero en el largo plazo? Sí, obviamente, si no tampoco existirían inversores a largo plazo. Ahora, lo que yo dije es que aquellos inversionistas que invierten en índices, que son representativos de las bolsas de los distintos países, estadísticamente ganan más dinero que los inversores en el corto plazo, porque finalmente el índice va haciendo ellos mismos la diversificación del portfolio, va sacando las peores empresas de la economía y va ingresando las buenas empresas. Entonces, estadísticamente es irrefutable que la gente que ha invertido en índices en el largo plazo ha ganado más dinero que los traders en el corto plazo. Eso sí. ¿Cómo se llamaba el tipo? Había un tipo que dijo que Ah, no, venía otro, a po. largo plazo. Warren Buffett. Amigo mío. Me está enseñando. ¿Cómo era en la gestión pasiva cuando se hacía en los índices? Era el stock picking cuando hacía la selección de la empresa. Exactamente. Profe, y en el caso de que sea diario, que alguien quiera operar diariamente, ¿me fijo en las primeras transacciones de la mañana o puedo igual durante el transcurso del día buscar esa misma figura? A ver, los mercados tienen lo que se llama profundidad, ¿ya? Entonces, la profundidad de los mercados se logra cuando existe la mayor cantidad de transacciones hechas en el mismo instante, ¿ya? Entonces, empezar a operar al principio del día, por ejemplo en el tipo cambio, a las 9 de la mañana, es algo riesgoso porque hay pocas transacciones.
no representativo del mercado. Claro. Claro. No se detecta una tendencia. Exacto. A las 11 de la mañana, donde está todo el mundo operando, es el momento más idóneo de operar porque básicamente tienes la información total del mercado, cuál es la tendencia. Si te cuenta. Y hacer operaciones al final del día, cerca de las 2 de la tarde, también un poco más riesgoso. Pero insisto, la gente que arriesga es la gente que es o es que pierde más o es que gana más. Por lo menos hoy día me di cuenta que se disparó igual que la mañana del dólar. Pero no, el observado, el spot llegó a los 9. Se ve la llena. No, llegó más arriba. No, 86 llegó hoy día. No, 86. Sí, pues está en. Sí, me duele el bracito. Absolutamente. Generalmente cuando va a salir un dato importante, Eso, ¿por qué se dio esa. El gobierno puede dar a por qué se dio ese. ¿qué pasa hoy día en el mercado? Oye, no vi nada. Ya no me preocupo. Bueno, ahí llegaron por los Voy así. Entró una mujer hablando de azul azul. Alguien le lloró. Oh, ahí el corazón. No voy ¿Te avisas? No, No, llevamos la camioneta y ya como queda contento porque iban con la las banderas. banderina y la cuestión. Y le pregunté, hijo, ¿de qué equipo eres tú? ¿Y tú? De la U. ¿Y tú? No, no sé de ningún equipo. No, pero bien, ¿de qué equipo eres? Es que me gusta el color. ¿Y querés tocar la bocina? Sí. Pero no, ¿por qué estás tú? Toqué la bocina. Profe, A lo mejor el papá No nos vamos. me ha tocado. Oye, Este año yo digo que a lo mejor el papá es del comprar coro. dólares y me puse a analizar como el precio del dólar, como cuándo comprarlo y dónde y todo. El tema es que descubrí que después de las 12:30, como entre las 12:30 y la 1 de la tarde, el dólar se cae como 50 o 60 pesos. Pero dura así como 5 o 10 minutos. Entonces yo cuando iba a comprar dólares me ponía a utilizar la máquina del banco y no sé, 12:40 compré los dólares a 8.50 el mes pasado, siendo que ha estado sobre el 9 ha cerrado todos los días sobre el 9.80 y lo lograba comprar. Viene ahí. El tema de, Comparte de plata. las quiebras de la... No sé por qué a esa hora se caía, pero yo compré se esa hora. quiebra Pero puede ser por Me lo dijo una los cajera. informes de Londres. Porque Pero- yo pero- la pero- primera vez, pero ¿en qué Pero se los afecta precios no se eso? caen 50 pesos. yo compraba barato. Métete. Todos los días no, o sea, puedes decir. No, una pues eran cosa. ciertos días. Era como una vez a la semana que. Pero si no caía más abajo de 900 no compraba y esperaba el otro día. Es que, por ejemplo, Por Londres. Por ejemplo, el mes pasado y antepasado, todos los jueves, el Banco Central emitía cuántos dólares iba a liquidar la siguiente semana por intervención cambiaria. Entonces, cuando el monto de intervención cambiaria era menor que la semana que pasó, entonces el precio tendía a subir. Cuando el monto de intervención cambiaria era mayor que la semana anterior, el precio tendía a caer, porque obviamente iban a haber más dólares en la siguiente semana. Entonces, básicamente depende también de lo que vaya pasando en el mercado, pero siempre hay noticias importantes. Pero esas noticias importantes, insisto, es para los analistas fundamentales. Los analistas técnicos solamente se fijan en el precio, porque el precio ya refleja lo que va a pasar en el mercado. Eso es importante que lo vayan recordando, porque una cosa es distinta. Palabras. Pero la noticia salió el fin de semana cuando nos preguntó eso recién, el tema de las empresas que se están
declarando en quiebra, la termoeléctrica que también se declaró en quiebra, Vienen los la de los techos. rulos. Eso es lo que está Suelos y pasando en cuanto a... Pero Quizás que más se a van a grandes quiebrar. rasgos, Lo que yo quiero que entiendan es que no es que los gráficos no absorban lo que está pasando en el mercado. Es que ya lo Efectivamente lo absorben. Efectivamente lo trasladan a los precios. Es decir, si es que mañana sale en las noticias de que Estados Unidos se va a recesión y China se va a recesión, créame que el dólar va a subir a la eternidad. Pero lo que yo quiero que entiendan es que si ustedes están analizando un gráfico, esa noticia ya no debiese preocuparle porque esa noticia ya está incluida en ese precio. Ya está absorbida. el precio ya se vio afectado por la noticia. Exactamente. Al menos que vayamos a hacer como el horizonte de nuestra inversión vaya a ser a largo plazo y si tengamos que proyectarnos, porque esas noticias sí vamos a tener que variarnos los fundamentos en este caso para poder ir analizando las proyecciones de esa acción. O sea, claro, ahí podrías Claro, armar... pensamos que va a haber una distintos tendencia escenarios. alcista o bajista y cambia el mercado, ¿sí? Profe, pero lo otro es que el otro día hablaban de que el Ministerio de Desarrollo y no sé qué cosa había dicho que no iba a dar autorización para nuevas construcciones de inmobiliarias porque había muchos departamentos sin vender. Y eso es una cuestión de que en el 2023 van a autorizar solo el 5% de los que postularon y en el 2024 solo el 12%. Entonces esas sí son noticias que a largo plazo nos van a afectar y que no están pasando en estos momentos. Sí. Porque las inmobiliarias sí afectan a la economía, al menos de Chile. O sea, a ver, las inmobiliarias generalmente son el termostato de cualquier economía. Cuando la economía va mal, generalmente el primer sector que se resiente es el de la construcción y el de... y todo lo que tenga que ver con lo inmobiliario. ¿Sí? Pero tal así como tendrías que proyectarte en el futuro, también tendrías que proyectarte si el gobierno va a hacer algo con algún subsidio para ese sector, ¿entendí? Entonces, ese análisis es más fundamental que técnico. Yo ese análisis lo haría en el sector, en el análisis sectorial, de cómo se ven las proyecciones del sector en el futuro, y por lo tanto, si se va a ver muy perjudicado mi sector que estoy analizando, entonces lo más probable es que el precio de esa acción no crezca o caiga. Y por lo tanto, eso sería una recomendación para nuestros clientes en esperar el punto óptimo para entrar en ese sector. Entonces, si yo he decidido que en el sector inmobiliario es una buena oportunidad porque los precios van a tender a caer, ¿cierto? Y yo podría comprar acciones del sector inmobiliario hoy día o en un precio más bajo, ahí entro en el sector, ahí entro en el segundo análisis que es técnico. ¿Cuándo? Y el gráfico me va a decir cuándo. La segunda formación de reversión de tendencia son los dobles suelos o los triples suelos o los dobles techos o los triples techos. Doble eso techo, ¿Todos dobles o todos triples? doble techo. Suelos O techos. o techos, o resistencias o soportes. Para una confirmación de tendencia o reversión de tendencia. Reversión de tendencia, todavía tenemos las reversiones. Por ejemplo, cuando nosotros hemos detectado un soporte o una resistencia y ya el precio ha ido a probar 2 veces el mismo nivel, entonces con cierta seguridad nosotros sabemos que el precio Va a subir. nuevamente se va a alejar de esa resistencia o de ese soporte.
¿A qué me refiero? Tendencia primaria bajista, ¿no? Acá. Va a buscar el primer precio, que está acá, que ya los inversionistas creen que está barato, y por lo tanto se genera una ola de compras del activo y lo hace subir. Aquí tenemos el primer piso importante. El precio nuevamente existe mayor fuerza vendedora, el precio cae, va a buscar nuevamente el mismo precio, no es capaz de llevárselo, ¿sí? Y por lo tanto, una vez que no es capaz de llevárselo y la siguiente vela es verde en este caso, entonces yo ya sé que estoy ante un doble suelo. Y por lo tanto, lo más probable es que el precio nuevamente tienda a subir, y por lo tanto, mi opción acá es Comprar. comprar acá. ¿Y vender dónde? Cuando pase cuando llegue A la nueva línea de resistencia. cuando rompa la línea de resistencia. Cuando llegue al último máximo, que está acá. Lo que dijimos, la misma distancia del... ¿Cómo se llama? No, es que aquí no hay mucha distancia. Ya. Acá lo que hay que buscar es, ok, el precio fue buscar este suelo, no fue capaz de perforarlo, el precio subió nuevamente el mercado trató de llevar el precio más abajo, una vez más tocó el soporte, no fue capaz de llevárselo, la siguiente vela es verde, entonces lo más probable es que se haga un doble suelo en ese caso. Y si la tendencia primaria es bajista, lo más probable es que el precio salga disparado hacia una tendencia alcista. Y por lo tanto, es mi momento de comprar y tomar mi take a profit donde en el último máximo que hizo el precio. Entonces, mi estrategia es comprar en este nivel, que es un poco más arriba de la línea de soporte, ¿sí? Vender o tomar mi utilidad en ese nivel y poner mi stop loss justamente en mi suelo, En el suelo. o mi soporte. Eso hace que mi pérdida sea muy acotada, ¿cierto? A una utilidad muy abultada, por lo tanto mi capacidad de perder es mucho, pero mucho El menor máximo va a ser para ganar. un nuevo soporte. Entonces, el take out profit se deja en la neckline, en la línea perpendicular, ¿o no? En el máximo. En el último máximo que Por eso, marcó. pero mi talla profit va a ser ese máximo. Fíjense acá, en la siguiente de acá. El precio, tendencia primaria, alcista. ¿Sí? El mercado va subiendo. Sí. Va a un precio imaginario donde ya los inversionistas creen que el precio está caro, se generan las ventas, el mercado quiere ir a probar nuevamente el nivel, no es capaz de llevárselo, nuevamente el precio lo encuentran caro, y una vez que se genera la siguiente vela bajista, entonces yo voy a vender acá y comprar en el último precio que está acá, que es más bajo, o en ese más bajo. Entonces aquí yo tendría que comprar, que como se dan cuenta justamente coincide con este acá. Entonces, ahí tuvieron un doble techo, y tuvieron la oportunidad de hacer la estrategia. Claro. Si es que se les pasó, da igual, porque el mercado le está dando una tercera opción. Porque el precio nuevamente tiende a subir hasta un tercer techo y nuevamente se queda pegado en el mismo nivel. El precio cayó y aquí entonces se genera nuevamente mi opción de vender y comprar nuevamente acá. Entonces, tuvieron la opción de hacer la estrategia en el doble techo o tuvieron la opción de hacer la estrategia en el triple techo. Esas son las famosas
figuras en W o en M. Contando el suelo. Exactamente. ¿Estudiaste Venezuela? Es de la ya de Mayimbu esa wea. ¿Qué tiene? Ah, bacán. Oh,